Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Obesidad en los niños, qué tristeza. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a estar hablando hoy de la obesidad en los niños. A mí me duele especialmente esto porque soy abuelo, soy padre, y me da mucha pena ver cómo un niño puede ser afectado por la falta de conocimiento de sus padres. Hay quienes dicen que la obesidad es hereditaria. Yo estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo que es hereditaria porque se heredan las malas costumbres, se hereda la información incorrecta. No es porque el niño esté predispuesto a ser obeso, porque el abuelito o el otro era obeso. Sí, existen las herencias, pero la herencia lo único que determina es una predisposición. La herencia que una persona tiene molecular, que tiene en el DNA, en la imagen celular de su cuerpo, no es una sentencia de muerte. La herencia es solamente una tendencia. Entonces, nosotros tenemos en las manos de nosotros las generaciones futuras, nuestros niños. Ellos van a ser los adultos del futuro, van a ser los ciudadanos, van a ser los que dirijan nuestros países y nuestros destinos. Esos niños merecen que se les dé buena información para que se les pueda mantener la salud. La obesidad infantil está acabando en el planeta. Por ejemplo, el país número 1 de obesidad infantil en el planeta es México, ya no es Estados Unidos. México le pasó a Estados Unidos como el país número 1 de mayor obesidad en todo el planeta. Número 2 está Estados Unidos y Puerto Rico, donde la obesidad infantil ya llega al punto donde aproximadamente el 18% de todos los niños que nacen en Estados Unidos y Puerto Rico son niños que ya tienen problemas de sobrepeso y aproximadamente más de un 10% de ellos ya tienen verdaderamente obesidad. Obesidad quiere decir que es por lo menos 20% más arriba del peso normal que deberían tener. Esos niños que padecen de obesidad están sentenciados a padecer de diabetes, de alta presión, de altos triglicéridos, de altos colesterol y definitivamente van a estar sentenciados también a tener inclusive depresión, porque ya se ha demostrado que las personas con sobrepeso tienen un 360% más de incidencia de depresión emocional. Ahí los únicos que se benefician son las farmacéuticas para vender sus medicamentos, porque esa gente, pues mientras más gente enferma haya, más ellos venden. Pero como aquí estamos hablando de proteger a nuestros niños, quiero enseñarles algunas imágenes y quiero que discutamos, que ustedes como padres, como abuelos, como abuelas, puedan llevar un mensaje correcto a su familia para que protejan a sus niños, porque los niños son víctimas de nosotros los padres, de nosotros los abuelos. Y son víctimas porque ellos no pueden decidir por sí mismos. Necesitan de nuestro buen criterio, de nuestro buen juicio, para nosotros poder evaluar por ellos y decirles lo que es correcto para alimentarse, de forma de que no terminen con un problema de obesidad, que de todas maneras va a terminar en un problema de enfermedades que no necesitamos y que no nos ayudan y que definitivamente le desgracian la vida a un niño. Fíjense, en Estados Unidos y ahora como estaba diciendo en México, por ejemplo, es bien común llevar los niños a los sitios de comida rápida. Pizza, que si hamburger, que si toda esa porquería, inclusive las donas y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de alimentos está creando un problema verdadero de obesidad en los niños. Esos niños que se sacan y se meten en la fila de la espera del carro, del autoservicio, de la ventanilla, de Burger King, de McDonald's, de todo ese tipo de establecimientos, pues básicamente no tienen una oportunidad de defenderse, porque ¿qué le estamos dando? Le estamos dando agua con azúcar, que es un refresco, Coca-Cola, lo que sea, le estamos dando mucho pan, que es harina, le estamos dando mucha grasa, y esa combinación, papas fritas con montones de grasa y carbohidratos como es la papa, y ese niño automáticamente su cuerpo, en vez de tener energía, lo que se empieza a poner gordito, a perder energía y se convierte entonces en un niño que no tiene actividad, que no puede participar en deporte, que no tiene interés, que no tiene energía y inclusive muchas veces se le afecta inclusive el comportamiento o el aprendizaje en la escuela. O sea que básicamente eso es algo que está pasando. Y está pasando a todas edades. Por ejemplo, un bebé, muchas veces un bebé le están dando un exceso de alimentos de los que engordan. O sea, un bebé que come solamente cosas azucaradas o mucho jugo azucarado, mucho jugo con fructosa, pues básicamente se va a poner excesivamente gordo. No estamos hablando de que esté saludable. Un niño saludable, por ejemplo, un bebé que está siendo amamantado por su madre, va a tener un cuerpo llenito, pero no se va a ver con exceso de grasa. Cuando está lleno de exceso de grasa es cuando le estamos dando todos estos carbohidratos refinados que son a base de arroz,
a base de pan, a base de harina, a base de los farináceos, a base de alimentos que son demasiado ricos, y sobre todo en la alimentación en Estados Unidos y en Puerto Rico es toda a base del famoso corn syrup, del sirope de maíz. Nada engorda más que el sirope de maíz, igual que la fructosa que viene inclusive de la fruta. A veces pensamos que un niño alimentándolos con fruta, pero si es fruta muy dulce, pues entonces va a tener mucha fructosa y se va a poner excesivamente gordo y excesivamente propenso a enfermedades. También nos pasa con los jovencitos que ya van entrando a su edad como decimos acá, de teenager, ¿no? Que es el niño que ya tiene 10, 11, 12 años, que ya ese va predestinado. Yo conozco el tema porque como yo era un niño bien gordito y me tenían nombre en la escuela, y eso me costó unas cuantas novias, y nadie quería bailar conmigo porque yo era el gordito, y pues vamos a bailar con él porque él es buena gente, ¿verdad? Eso no funciona. Así que básicamente la solución está en que aquellos de ustedes que están viendo Metabolismo TV, sé que la mayoría han leído el libro El Poder del Metabolismo. Déjeme decirle que las mismas cosas que aplican para este libro o para la versión de México, es lo mismo. O sea, si usted tiene un niño, si usted tiene un nieto, por favor, quítelo del montón de refrescos, quítelo del montón de pan, del montón de pizza. Por favor, no le dañe la salud con más dulces. Es muy fácil uno consentir a un nieto o consentir a un niño o quitárselo de encima dándole un dulce o dándole una paleta o dándole pan o harina o galletita. Es muy fácil hacer eso. Los niños deberían aprender a comer más ensalada, vegetales, carne magra, o sea, con poca grasa, queso, huevo, algo de proteína y mucha agua. Y enseñarles, aunque usted prepare un poco de agua, si hay veces que tenemos que tomar un niño, y si al niño le gusta un jugo dulce, pues uno coge el jugo dulce y se lo diluye con agua. O sea que en vez de darle el jugo puro, digamos que es muy muy dulce, pues entonces uno coge un poquito del jugo, le echa 2/3 partes de agua y le prepara como un aguadito que se le sienta el sabor, pero que no le dé todo ese montón de fructosa que entonces le hace engordar. Nosotros podemos evitar que nuestros niños sean diabéticos, podemos evitar que sean obesos, podemos evitar que padezcan de la tiroides, podemos evitar todo ese tipo de cosas. Y de hecho es nuestra responsabilidad. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.